Sí, es sobre visión. No, ya tuvieron anato, ¿no? Sí. Ok, entonces no voy a entrar en detalle sobre la anatomía del ojo, que es la diapositiva número 7, porque ya deben haber ustedes tenido, ya han tenido la clase sobre eso. Entonces, solamente les voy a mencionar cuáles son las estructuras más importantes anatómicamente para fisiología, que son la córnea, porque es aquella estructura que nos va a permitir, o es aquella estructura que se encarga principalmente de la refracción de la luz antes de su ingreso al globo ocular. La segunda estructura importante es el cristalino, porque es el lente el cual nosotros podemos acomodar debido a que podemos mover el ligamento suspensorio por medio de las fibras unulares y los cuerpos ciliares. Podemos acomodar el lente. Y la otra estructura importante es la retina, porque es en la retina donde se produce la fototransducción. ¿Sí? En la retina donde se produce la fototransducción. ¿Ok? Ahora pasamos a la diapo 8. En la diapo 8, ¿ya tuvieron histo? No. Ok. Ah, no. Sí. Ok, entonces esto lo deben haber visto ya con detalle en histo. De acá lo que quiero que tengan claro y recuerden es que dos cosas importantes. Primero, que la retina es una parte del cerebro. Concretamente es una parte del diencéfalo. ¿Ok? La retina es una parte del diencéfalo. Es decir que la última capa, la que ven ustedes ahí en amarillo, que es la capa ganglionar. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando decimos capa ganglionar o ganglios, nos imaginamos a unos cuerpos neuronales que están por fuera del sistema nervioso central, ¿no? Como cuando estamos hablando de los ganglios simpáticos. Pero aquí por el contrario, estos ganglios retinales son, al contrario, son el origen real de el segundo par del nervio óptico, ¿sí? Y son las únicas neuronas de la retina que producen o que son capaces de hacer un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción en su dimensión real, es decir, que pueden propagar el potencial de acción a través de un axón, porque es el axón de esas células ganglionares, las que van a formar al nervio óptico. ¿Ok? Es el axón de esas células ganglionares las que van a formar al nervio óptico. Después de las otras capas, ¿sí? Tenemos, bueno, las capas más externas, donde están las células fototransductoras, que son los conos y los bastones. Dice el título de la diapositiva que son los componentes neuronales de la retina extrafoveal. ¿Y por qué es la retina extrafoveal? Porque la fovea, ¿sí? Es una porción de la retina en donde nosotros tenemos la mayor agudeza visual, ¿sí? Y no todas las capas de la retina tienen la misma composición de capas, ¿sí? Y es en la fovea, como les digo, donde tenemos la mayor agudeza visual. Y para fines didácticos se ha puesto esta retina extrafoveal, pero no vamos a encontrar la misma proporción de conos y bastones en todas las zonas de la retina. ¿Ok? Y la capa intermedia, en realidad, que es una capa que se llama capa nuclear interna, no es... Hay un iPad aquí. ¿Es alguno de ustedes? Y la capa nuclear interna no es otra cosa que una capa de interneuronas. Y como buenas interneuronas, lo que hacen es facilitar, despolarizar o hiperpolarizar a las neuronas ganglionares
con las señales que provienen de las neuronas, de las células fototransductoras, ¿no? De los conos o los bastones, pero no producen potenciales de acción, ya que, como les digo, las únicas células de la retina que producen potenciales de acción son las células ganglionares, que pueden ser las células enanas o las células difusas, pero son las únicas que producen potenciales de acción. En la diapositiva 9, lo que ustedes ven es un fondo de ojo normal. Ahí está la mácula y en el centro de la mácula está la fóvea, que es esa zona de máxima agudeza visual, que es una zona pequeñita, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago esto y enfoco mi dedo pulgar, ¿sí? O lo que ustedes quieren enfocar, por ejemplo, el ventilador, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es formar la imagen, ¿sí? Formar la imagen en el centro de la fóvea, ¿sí? Acomodar la imagen del cristalino en el centro de la fóvea, ¿sí? Que es el lugar donde voy a tener yo la mayor agudeza visual. Y si ustedes ven al lado izquierdo, está el disco óptico. El disco óptico, ¿sí? El disco óptico, por el disco óptico sale el nervio óptico, ¿sí? Y se debe ver así rosadito, medio naranja y bien clarito, ¿no? Los bordes del nervio óptico. Y en la siguiente diapositiva, ustedes ven que en el lado derecho se ve el nervio óptico medio borroso y pálido. Es una imagen glaucomatosa, ¿no? Porque se aumenta la presión intraocular y ese aumento de la presión intraocular hace que el nervio óptico se vea de esa manera. En la diapositiva número 11, ya lo que vamos a ver es el esquema de las diferencias entre un cono y un bastón. Tienen estructuras bastante similares, en el sentido de que ambas tienen un segmento interno, un segmento externo y un terminal sináptico. Ese terminal sináptico es el que se va a terminar uniendo, haciendo sinapsis con la capa nuclear interna, concretamente con las células horizontales, sobre todo, y con las células bipolares, que son... ¿También? ¿Sí? Te atoraste con la saliva. Levanta los brazos. Levanta los brazos. Ok. Ese terminal sináptico se une con las células horizontales, que no son otra cosa que interneuronas. Pero lo que ustedes pueden observar en el segmento interno es que por alguna razón no es casualidad que se ha dibujado más de una mitocondria, ¿sí? Hay un cúmulo de mitocondrias en el segmento interno porque estas células, tanto los conos como los bastones, tienen gran cantidad de mitocondrias. Y ahora vamos a ver por qué. Además cuentan ambos con un cuerpo ciliar. La diferencia es que en el segmento externo los conos tienen dispuestos unos sobre otros una serie de sacos que se superponen unos sobre otros, ¿no? Y sobre los sacos está la membrana plasmática, y en el caso de los bastones hay una serie de discos que también van a estar superpuestos sobre ellos la membrana plasmática. En la diapositiva número 12 yo les había mencionado que es la fóvea el lugar de mayor agudeza visual. Imaginen a la retina, es más fácil imaginar a la retina como una bóveda, ¿no es cierto? Porque digamos, el globo ocular es una esfera, digamos, y la retina ocupa aproximadamente los 2/3 de esa esfera. Entonces es fácil imaginarla como una bóveda, como un domo, ¿no? Pero para fines didácticos la podemos imaginar como un meridiano horizontal, ¿no? Y a los 0 grados, ¿no? A los 0 grados está la fóvea, que tiene gran cantidad de conos y prácticamente ningún bastón, ¿sí? En el centro de la fóvea, gran cantidad de conos y ningún bastón. Y conforme nos alejamos de la fóvea, la densidad por milímetro cuadrado de los conos comienza a disminuir drásticamente y comienzan a aparecer y aumentar la densidad de los bastones. Es por eso que yo les había dicho que en la diapositiva que está en la diapositiva número 8, es raro que encontremos, digamos no raro, sino hay pocas zonas en la retina en donde vamos a encontrar
como en el dibujo, la misma cantidad de zonas, la misma cantidad de conos y de bastones, ¿no? Entonces ahora volvemos a la diapositiva número 12 otra vez y vemos que es, digamos, es muy raro, solamente en algunas zonas muy al ladito de la fobia, alejándonos de la fobia, donde vamos a encontrar la misma cantidad de conos y bastones. O sea, en el centro de la fobia vamos a encontrar muchos conos, y conforme nos alejamos de este centro de la fobia van a disminuir los conos, comienzan a aparecer los bastones, pero luego disminuyen los conos significativamente y comienzan a aparecer la cantidad de bastones, ¿no? Hasta que más o menos alejándonos unos 20 grados, digamos, comienzan otra vez a disminuir la cantidad de bastones. Digamos, para que lo entendamos más fácilmente, los bastones son muy sensibles a la luz, ¿sí? Muy sensibles a la luz. Así como en los juegos de videos de shooter, ¿sí? Los bastones son aquellos que, como son tan sensibles a la luz, son sensibles hasta con un fotón, porque recuerden que la luz viaja en ondas, ¿no es cierto? Ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Ondas electromagnéticas, y la longitud de onda que nosotros podemos ver es de... ¿Cuál es el rango? ¿Se acuerdan o no? Más o menos entre 390 a 720 nanómetros, la longitud de onda que nosotros podemos ver, más o menos. Y esas longitudes de onda acarrean fotones, ¿no es cierto? Acarrean fotones, y basta un fotón, basta tan solo un fotón para estimular a un bastón. Son muy sensibles a los bastones, a los fotones, ¿no? Entonces, como son muy sensibles a los fotones, son muy sensibles a la luz, ¿sí? Nos dan esa visión estereotópica, ¿sí? Estereotópica, así como en los juegos de shooter, visión nocturna, ¿sí? Visión nocturna. En cambio, los conos, ¿sí? En cambio, los conos no son tan sensibles a los fotones, a la luz, pero sí son bastante sensibles a los cambios en las distintas longitudes de onda. Por ende, son más sensibles al color, ¿sí? Y nos dan la visión fototópica, o sea, más sensibles a la luz de día, donde nosotros podemos distinguir fácilmente los colores. En la noche no nos es tan fácil distinguir fácilmente los colores, como si nos es fácilmente distinguir los colores de día, ¿no es cierto? Ok, muy bien. En la diapositiva número 13 ahora. ¿Y cómo es que ocurre este mecanismo de fototransducción? O sea, ¿cómo ocurre la magia? ¿Cómo nuestro cerebro, del cual forma parte la retina, logra transducir esa realidad de la física newtoniana que viaja a través de ondas electromagnéticas en el espacio, ¿no es cierto?, a través de la materia, pura física de Newton? ¿Cómo logra nuestro cerebro convertir esa realidad material newtoniana en un impulso eléctrico que puede ser transmitido a través de nuestro nervio óptico para ser convertido en una experiencia sensorial? ¿Cómo ocurre eso? Muy bien. Para empezar, lo primero es que nuestros bastones, rods en inglés, son nuestras células fototransductoras que, a diferencia de la mayoría o de prácticamente todas las células que transmiten impulsos sensoriales, cuando están en reposo, en la oscuridad, están despolarizadas, ¿sí? Ya están despolarizadas.
Gran diferencia. ¿Sí? Gran diferencia. ¿Y qué significa entonces que estén despolarizadas? Que tienen abiertos canales catiónicos que permiten la salida constante de sodio. Y si está saliendo constantemente sodio, ¿cómo es que mantengo el equilibrio iónico en los bastones? Necesito una bomba de sodio, potasio, ATPasa para mantener el equilibrio. Ahí la razón de la gran cantidad de mitocondrias que ustedes habían visto en una de las diapositivas anteriores. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan de esto, ya tienen el 30% de la clase. Bastones están en reposo, en la oscuridad, están despolarizados. Tienen canales catiónicos que permiten la salida de sodio constantemente. Tienen una bomba de sodio, potasio, ATPasa para mantener el equilibrio. Y además están constantemente liberando glutamato. ¿Ok? Ya con esto tienen el 30%. ¿Qué sucede cuando llega la luz? Todo lo contrario. Y ahorita vamos a ver en detalle cómo. Pero en la diapositiva 14 van a ver ustedes que ocurre en cada uno de esos discos. En cada uno de estos discos existe una proteína que se llama la rodopsina. ¿Por qué se llama rodopsina? Del inglés rhodopsin. Rod, les había dicho, es bastón. Entonces es la opsina del bastón. Es la rhodopsin. ¿Ok? Es la rhodopsin. ¿Ok? Que está formada por la opsina, por un fragmento de opsina y un fragmento de retinal. El retinal es un fragmento proteico derivado de la vitamina A, que es esta R que ustedes ven aquí, incrustada en medio de la opsina. La opsina es esta proteína transmembrana que está atravesando los discos de membrana plasmática de los bastones. ¿Qué particularidad tiene esa opsina? Por alguna razón es igualita a otra proteína transmembrana de 7 subunidades que ustedes ya conocen, que actúa como receptor metabotrópico. Ustedes ya conocen. Receptor metabotrópico de 7 subunidades, que ustedes ya conocen. ¿Cuál es? Ya lo conocen ya. Que actúa como para segundos mensajeros. Receptor acoplado a proteína G. Igualitos. ¿Por qué? Dios sabrá. No sabemos todavía. Pero la opsina, prácticamente idénticos. Solamente que tienen en el medio un retinal. Acoplado ahí a la opsina en los discos de los bastones. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre? Diapositiva 15. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando llega la luz, los fotones, ¿sí? Los fotones producen un cambio estructural en el retinal del fotopigmento, de la rodopsina, de la rhodopsin. Cambian la estructura del retinal de la rodopsina, cambiando su estereoquímica. Pasa de ser cis a trans. ¿Ya? Pasa de ser 11 cis a all trans. Y ese simple cambio en el fotopigmento es lo único que hace la luz. Lo único que hace la luz en el bastón es cambiar la configuración estereoquímica del retinal que está en la rodopsina, en la rhodopsin, de cis, de 11 cis a all trans. Eso es lo único que hace la luz. Y ese simple cambio de 11 cis a 11 cis a all trans
hace que se active una serie de señalizaciones intracelulares, que ustedes la ven en la diapositiva 15, que activa una transducina, la transducina activa una fosfodiesterasa, esa fosfodiesterasa hace que disminuya la actividad del GMP cíclico, y al disminuir la actividad del GMP cíclico se cierran los canales de sodio que estaban abiertos, se hiperpolariza la membrana que les dije que estaba despolarizada, se deja de liberar glutamato que les dije que se estaba liberando, y el bastón comienza a estimular a las células nucleares que están en la capa intermedia, para que esa capa intermedia a su vez estimule a las células ganglionares que están en la capa de más abajo y mande la señal hacia el nervio óptico. ¿Ok? Todo eso ocurre al pasar de oscuridad a luz. Y eso toma unos segundos. Por eso es que cuando ustedes que están con la luz apagada y yo les prendo la luz de golpe, todo esto ocurre en unos segundos hasta que la rodopsina comienza a lograr que los canales de sodio se cierren, ¿no es cierto? Hasta que los canales que se comiencen a cerrar de sodio, los canales de sodio se empiecen a cerrar, se deje de liberar glutamato, hasta que ya por fin te acostumbras a la luz, ¿no es cierto? Cuando te apago la luz, sucede totalmente lo contrario. Se comienzan a abrir los canales de sodio, se comienza a liberar glutamato y la célula se despolariza. Y primero, cuando te apago la luz, ¿qué pasa? Primero, no ves nada, ¿no es cierto? Pero después de un ratito, los poquitos fotones que hay, ¿no es cierto? Después de un ratito, los poquitos fotones que hay en el ambiente hacen que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y comienzas a ver, aunque sea un poquito en la oscuridad. ¿Quién de ustedes ha jugado? Yo soy muy viejo, pero de repente alguno de ustedes debe haber jugado al cucurucho. ¿Cuál es eso? ¿Pero cómo es? Entonces se jugaba en apagón. Cuando ahí ustedes no conocen los apagones. Sí. Entonces se jugaba cuando había apagón. Yo soy muy viejo para Yo ustedes. juego a las escondidas. No. ¿Cómo escondidas? ¿No es como escondidas? ¿Cómo es el juego? El cucurucho, que se meten en un cuarto, todo el mundo se sienta y cierran las ventanas, todo completamente oscuras y apagan todos la luz, ¿no? Entonces entra una persona y todo el mundo tiene, todos los que están dentro del cuarto tienen cada uno un número, ¿no? Entonces dice, yo soy el cucurucho, ¿no? Yo quiero que el número 5 haga como gallina. Y yo digo, dale uno. Hace que el número 5 empiece a hacer como gallina, ¿no? Tú tienes que adivinar quién es, pues, el número 5, ¿no? Haga como pollo, haga como pato, lo que sea, ¿no? Tú tienes que adivinar quién es quién es la persona, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿No? Ese es el juego del cucurucho. Pero tú supuestamente no ves nada, ¿no? Hasta que tus ojos se adaptan a la luz, ¿no? Bien, diapositiva número 16. ¿Nos va a alcanzar el tiempo o no? Más o menos. Bien. Bueno. Un poquito de física. Recuerden que la incidencia de la luz, cuando es perpendicular a un objeto que puede refractar la luz, no va a refractar. Cuando es en ángulo, sí hay refracción, ¿sí? Es por eso que la córnea tiene cierta convexidad, no es plana, ligeramente convexa, ¿sí? Cuando los rayos de luz vienen a una distancia que es menos de 20 pies, a pesar de la ligera convexidad que tiene la córnea, es prácticamente despreciable, ¿no? Entonces por eso se considera para fines prácticos que es recto, ¿sí?
Ya más allá de 20 pies sí se considera cierto ángulo. Por eso es que la prueba de la cartilla de Snell te la ponen a 6 metros. Son 20 pies. Y después está el punto de enfoque, ¿sí? El punto de enfoque y de acomodación, que es a partir de la convexidad del cristalino, que es lo que ustedes ven aquí. ¿Ok? Es la convexidad del cristalino. El cristalino es lo que nos permite la acomodación, ¿no? Razón por la cual ustedes ya me han visto seguramente en clase que se acercan a preguntarme algo y aguanta, ¿no? Ya no tengo más brazo ya, ¿no? Ya no tengo más brazo, es porque mi cristalino ha perdido elasticidad, ¿sí? Mi cristalino ha perdido elasticidad, ¿sí? Eso es normal, eso ocurre con la edad, ¿sí? A partir de los 40 el cristalino se vuelve menos elástico, ¿sí? Y al volverse menos elástico pierde la capacidad de hacerse más bicóncavo para poder acomodar para la visión de cerca, ¿sí? Para acomodar para la visión de cerca, ¿sí? Ya seguramente el próximo ciclo ustedes me verán con lentes para ver de cerca, ¿sí? Ahora, ojo aquí, la vía visual, chicos. No te escuché nada. No. La hipermetropía es un defecto por el tamaño del globo ocular. En la hipermetropía, el globo ocular es muy pequeño. Como el globo ocular es muy pequeño, la imagen se forma por detrás de la retina. En el caso de la miopía, sucede lo contrario. El globo ocular es muy grande, ¿sí? Y la imagen se forma por delante de la retina. Por eso es que el problema en la miopía es para ver de... El problema en la hipermetropía también es para ver de cerca, pero no es un problema de acomodación, ¿sí? No es un problema de acomodación, sino es un problema del tamaño del globo ocular, ¿sí? Y ese problema del tamaño del globo ocular, por ejemplo, en el caso de la miopía, en muchos casos ocurre porque te hicieron dormir con la luz prendida cuando eras pequeñito. ¿De qué? Te hacían dormir con la luz prendida. Muy bien. Diapositiva 18. Ojo aquí, ¿ah? ¿Cuál es esta? 18. Claro. Esta era 15. 16, 17. La imagen en la retina, si esta es la imagen, si este es el objeto, ¿cómo se va a formar la imagen en la retina? Así se va a formar la imagen en la retina. ¿Ok? Al revés y al revés. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Porque si este es mi campo visual completo de mis dos ojos, ¿sí? Este es mi campo visual completo de mis dos ojos. Es mi ojo izquierdo, este es mi ojo derecho.
¿Dónde está? ¿Ya voló? Esta es mi nariz. Es así como yo lo voy a formar. Pero en mi retina, suponiendo que este es mi ojo, va a ser así. Este es mi ojo izquierdo, este es mi retina izquierdo, ¿no es cierto? Es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la diapositiva 18, van a ver que la retina nasal, ¿sí? La retina nasal del ojo izquierdo me permite ver el campo visual temporal del ojo izquierdo, y la retina temporal del ojo izquierdo me permite ver el campo visual nasal del ojo izquierdo. ¿Sí? La retina tiene dos porciones, una porción temporal y una porción nasal. La porción nasal está pegada a la nariz y la porción temporal está hacia el hueso temporal, ¿no? O el lóbulo temporal. La porción nasal de la retina me permite ver el campo visual, porque es cruzado, pues, lo que les acabo de explicar. La porción nasal me permite ver el campo visual temporal, ¿sí? Del ojo izquierdo. Esta porción de mi retina me permite ver este campo visual. O sea, esta porción de mi retina nasal lo que me permite ver es ese campo visual. Y lo que me permite ver esta por la porción de mi retina temporal me permite ver ese campo visual interno. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una lesión en el nervio óptico izquierdo, lo que estoy perdiendo es la capacidad de ver tanto en mi retina nasal con mi retina temporal del ojo izquierdo, y no voy a ver nada por el ojo izquierdo. Pero si lo que yo tengo es una lesión en el quiasma óptico, como por ejemplo en un tumor hipofisiario, en un adenoma hipofisiario que sale por encima de la silla turca, ¿cierto? Y me presiona el quiasma óptico, ustedes van a ver en el dibujo que en el quiasma óptico se cruza la retina nasal, ¿no? La retina nasal del lado izquierdo cruza al lado derecho y la retina nasal del lado derecho cruza al lado izquierdo, mientras que las retinas temporales continúan por el mismo lado hasta el ganglio geniculado lateral. Como las retinas nasales se cruzan en el quiasma óptico, ¿sí? Se cruzan en el quiasma óptico, yo lo que yo estoy perdiendo son la imagen que viene por la retina nasal, y la imagen que viene de la retina nasal en ambas retinas nasales es la del campo visual temporal de ambos lados. Entonces estoy perdiendo la imagen visual del campo visual temporal de ambos lados, o sea, la visión periférica. Entonces voy a tener visión en tubo, pues. Cuando tengo una lesión en el quiasma óptico, lo que tengo es visión tubular, ¿ok? Y eso se llama hemianopsia heterónima. Por el contrario, cuando la lesión es después del quiasma óptico, entre el quiasma óptico y el ganglio geniculado lateral, o sea, en el tracto óptico, acá donde ustedes lo tienen marcado con una C, lo que yo voy a tener es una lesión visual muy particular que se llama hemianopsia homónima. Voy a tener lesionado el campo visual nasal de un lado y el temporal del otro, ¿sí? Por el cruce. ¿Ok? Y hay otro tipo de lesión muy parecida, que es la lesión en el tracto genículo calcarino, que está desde el cuerpo geniculado hacia el lóbulo calcarino. ¿Ok? En la siguiente diapo, ¿cuánto falta? Ya.
Si no, les termino de explicar en la práctica, ¿ya? En el... la retina nasal envía fibras hacia el cuerpo geniculado lateral que va a estar organizado en capas, ¿ya? Que van a llegar a las capas 1, 4 y 6 del cuerpo geniculado lateral y la retina temporal hacia las capas 2, 3 y 5. Esas son la llegada de las fibras hacia el cuerpo geniculado lateral. Y desde las capas 1 y 2 va a salir la vía magnocelular, ¿sí? Magnocelular, y desde las capas 3, 4 y 5 la vía parvocelular. Eso mejor se los explico en práctica, durante la práctica, para que haya más tiempito. Y no se rayen con eso. Falta poquita de cositas, esa es la parte cortical, pero en líneas generales, digamos, las vías visuales llegan a la corteza y cada zona de la corteza, cada columna cortical se va a encargar de algún tipo de característica visual, forma, orientación de las formas de los objetos, ¿no? Si es que un objeto está parado de forma vertical, horizontal, forma, movimiento, etc. ¿Ya? Eso lo vemos en la práctica, chicos. ¿Ya? No se rayen.